Pulso, del volumen sistólico y de la elasticidad. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si tengo mucho volumen sistólico en un paciente? ¿Cómo será el pulso? Mayor. Alto, sí. ¿Cierto? Más alto. Entonces vamos a poner un ejemplo. ¿En qué ejemplo podríamos tener un volumen sistólico alto? Cuando tenemos ¿Está un asociada a? arritmias. No, No a un ejercicio, exactamente. Entonces, yo tengo un paciente que está haciendo ejercicio, tengo el simpático aumentado, tengo mayor fuerza de contracción, tengo más gasto cardíaco, tengo más volumen sistólico, pues teóricamente lo que yo voy a tener es más sangre saliendo a través de la arteria. Esa mayor cantidad de sangre distiende la arteria con mayor capacidad y esa distensión se distribuye a lo largo del sistema arterial hasta que yo lo pueda sentir. Esto, si no me creen, hagan el ejercicio, hagan 10 puntillas en casa y pónganse las manos aquí y sientan como el pulso se hace más fuerte, se hace más fuerte, se hace más fuerte. Entonces el pulso aumenta en los casos de volumen sistólico aumentado. Y en los casos de la elasticidad de las arterias, dijimos que era mayor o menor. Mayor. Ese es mayor. Entonces la elasticidad también tendría que ser mayor. Si tengo más elasticidad, ¿es mayor o menor? Es menor. Si tengo más elasticidad, Creo que era si tengo más elasticidad, menor. Ok, si tengo más elasticidad, es mayor. Si tengo menos elasticidad, es Menor. Entonces, nuevamente, las arterias son distensibles. Pero el hecho de que sean distensibles no significa que ellas puedan, es decir, ellas se adaptan fácilmente al cambio de la sangre, ¿listo? Pero de alguna manera ellas tienen una cierta rigidez, ¿sí? Si yo aumento la rigidez y sale sangre, ¿qué pasa? Entra sangre. ¿Sí? ¿Qué pasa? No se va a distender, o sea que el pulso es mayor o menor. Menor. ¿Listo? Entonces, ¿qué tendría que hacer el corazón en ese caso si la arteria es muy, muy rígida? Golpear más fuerte. ¿Listo? Entonces, el pulso en una arteria que es poco elástica, teóricamente es menor. ¿Quién va a aumentar el pulso? El corazón al compensar esa rigidez. Pero teóricamente el pulso es menor. Y a mayor elasticidad del pulso. Y a mayor elasticidad, pues el pulso es mayor. Pero generalmente no tiene ninguna patología que te aumente la elasticidad de la arteria. ¿Tienes patologías que te generan mayor rigidez? Por ejemplo, el simple hecho de estar viejo, una persona, un animal, por encima de los 30, genera que la arteria sea mucho más rígida. Eso significa que los perros, gatos, caballos, gerontes tienden a tener mayor presión arterial, mayor el pulso, pero es un tema de compensación netamente. ¿Ok? Esto ya lo vimos, esto ya lo vimos. Es que yo no sé que mientras más Entre más elástica, entre más distensible, más pulso tiene el paciente. Tiene la capacidad de abarcar más volumen de sangre. si una tiene más extensible, se le aumenta el pulso. ¿Sí? El pulso sería mayor. Sí. Y lo contrario, si es más Rígido. Ok. Entonces la presión del pulso aumenta en 4 situaciones. Pongamos ejemplos. La primera ya dijimos, ¿no? Volumen sistólico. Y dijimos que en ese caso la presión del pulso era mayor. Frecuencia cardíaca. ¿Qué pasaría si la frecuencia cardíaca en un paciente baja? ¿Cómo creen que estaría la presión del pulso? También baja. También baja. Pues yo creo que sería al revés. ¿Qué aumenta? La presión del Pero sí, pero estás diciendo porque que la los frecuencia vasos, no. pues, necesitan estar más rígidos para poder. O sea, si se disminuyó la frecuencia del número y la cantidad de sangre que sale del ventrículo, pues los vasos sanguíneos deberían como contraerse un poco más para permitir, para como compensar el flujo sanguíneo, no sé, ya no sé. Ok, listo. Esa es la primera, nuevamente. Aumenta el volumen sistólico. Tenemos que el pulso es mayor. Alto. Ahora, si la frecuencia cardíaca baja, uno creería que baja, ¿cierto?, el pulso. Pero en realidad, cuando la frecuencia cardíaca baja, el pulso tiende a incrementarse. Esto tiene que ser una frecuencia cardíaca muy, muy baja, casi como parada cardíaca para que el pulso baje.
Pero en fisiología tenemos que cuando la frecuencia cardíaca baja, lo que va a ocurrir es que la sangre queda acumulada entre latido y latido. Acuérdense que la sangre genera una energía potencial. Entonces queda la sangre acumulada entre latido y latido y lo que va a ocurrir es que, vamos a poner un ejemplo, se contrae el corazón, salió la sangre. ¿Listo? Si se contrae otra vez, ¿qué pasa? Esa sangre se mueve. Si se contrae otra vez, ¿qué pasa? Se sigue moviendo. Se sigue moviendo. ¿Listo? Ahora, hicimos 3 latidos. Se contrae el corazón, la sangre sale y se queda ahí. Pasa un espacio, no pasa nada, pero la sangre sigue estando ahí. Y se vuelve a contraer, ¿qué pasa? Viene la sangre más la que ya estaba ahí. Exacto. Entonces, Es hace por que se eso. extienda la arteria y tenga mayor pulso. Es una acumulación de sangre cuando el latido es muy separado. Cuando tenemos estado de bradicardia. ¿Listo? Entonces la lógica te dice, ok, si la frecuencia cardíaca baja, el pulso también baja, sí, pero solamente cuando baja mucho. Si no baja tanto la frecuencia cardíaca, si es una bradicardia no tan marcada, teóricamente el pulso debería aumentar por ese proceso de acumulación de sangre. ¿Listo? La capacitancia aórtica disminuye. ¿Cómo creen que estará el pulso de ese paciente? ¿Qué es la capacitancia? Como La capacidad que tiene la otra para transmitir el flujo sanguíneo. Pues como la aorta más grande, al tener menor capacitancia, pues va a ser mayor más fuerza, porque si el la más grande se cierra, pues necesitas de otras salidas más fuertes, por decirlo así, salen como por otras arterias. Ok. Vamos a poner, ¿qué es capacitancia? Vamos por ahí. ¿Qué es capacitancia? Porque es que si no, vamos a ver, como ¿qué es que la- capacitancia? como capacidad La capacidad de la sangre que hay dentro de la aorta, de la resistencia. Es la capacidad de la distanciabilidad de la arteria. Exacto. La capacitancia es la capacidad que tiene la aorta para distender, es decir, para adaptarse a los cambios del flujo sanguíneo. Si la capacitancia baja, o sea que baja su capacidad de distenderse. Ya dijimos que si bajaba, ¿qué pasaba con el pulso? Si baja, el pulso se aumenta. Entonces dijimos, por ahí dijeron, se disminuye. Sí, se disminuye, pero ¿quién compensaba esa disminución? El corazón. ¿Listo? Entonces la lógica te dice, si su capacidad de distensión baja, teóricamente debería el pulso ser menor. Pero el corazón no se puede quedar con toda esa sangre. Entonces, ¿quién tiene que compensar? Pues el corazón haciendo más fuerza. Al hacer más fuerza, ¿sale más sangre o menos sangre? Más sangre. ¿Y qué pasa con el pulso? Aumenta. Aumenta. Listo, parece que el pulso es esa presión que nosotros sentimos, ¿cierto? Esa distensión que nosotros sentimos en la arteria, ¿cierto? Ese es el pulso. Y si tenemos que una resistencia periférica total se incrementa, ¿qué pasará con el pulso? ¿Aumenta? No, yo. ¿O será que pasaría lo contrario? Porque si estábamos diciendo que la frecuencia cardíaca ahí desciende y ese aumenta porque tenía como la sangre retenida más. Aquí es continua, sería siempre continua, ¿no? Entonces bajaría, ¿no? ¿Qué es resistencia periférica total? Vamos. La vasoconstricción. La vasoconstricción. Presión aórtica media, presión vena cava sobre el gasto cardíaco. Ajá. Depende de Ajá, exacto. Entonces nosotros dijimos que la resistencia periférica total era esa dificultad, ¿listo? O esa fuerza contraria que ejercían los vasos al flujo, ¿cierto? Eso es resistencia periférica total. Si por ejemplo yo tengo un paciente con, ahora sí, una vasoconstricción periférica, ¿qué pasará con el pulso? ¿El pulso aumentaría o disminuiría? No, yo. Que la resistencia periférica total es como, para la redundancia, la totalidad de todas las resistencias juntas. Ajá. Empieza a tener mucha resistencia sobre las arterias, sale más, o sea, la presión tiene que aumentar. La presión tendría que aumentar, ¿para qué? para que pueda hacer paso. Para que pueda dar paso a la sangre. O sea, ¿Listo? el corazón
En ese caso el corazón, claramente, el corazón hace más fuerza. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tiene que vencer esa resistencia periférica total. Si no se vence esa resistencia, pues la sangre nunca llega. ¿Listo? Entonces, en estos casos tendremos que el pulso sería, O sea, todos esos casos. le acaban de decir la respuesta, dieron todos los pasos, ¿qué pasaría en ese caso? Aumentaría. ¿Listo? En este caso el pulso tendría que aumentar como un sistema de compensación del corazón. ¿Listo? Del corazón. El corazón es quien se va a contraer para vencer la resistencia periférica total. ¿Listo? Entonces ellos 4 determinan el pulso. La última, la de la resistencia periférica, es de los 4 el que menos efecto tiene en el pulso. Cuando hay, ¿Cuál? digamos, La resistencia periférica. cuando hay un soplo, en el caso de una estenosis, se podría dar aumento ¿Del pulso? pues porque hay menos aire, entonces tendría que ir más el corazón. ¿Sí? Lo que no pasaría con el ¿Cómo pasa? Con la insuficiencia puedes tener mayor pulso, pero con la estenosis tienes mayor fuerza, porque tienes que bombear con mucha mayor cantidad para intentar sacar la mayor cantidad de sangre posible. En la insuficiencia no, en la insuficiencia tienes un volumen de sangre, es más bajo, pero no tienes que hacer tanta fuerza para sacar la sangre del corazón. ¿Listo? Ok, esto ya lo vemos, esto ya lo vemos, No sé, entonces esos casos de antes eran, todos aumentaban el pulso. Sí. en todas aumenta el pulso. ¿Sí? Ajá. Listo, esto ya lo vimos, listo, esto no me interesa esto ahorita. Listo, me interesa esto. ¿Ok? Entonces, nuevamente, como recordéis, el pulso es una maniobra médica que tú vas a hacer para determinar cómo está el corazón. ¿Hace parte del examen clínico del paciente? Sí. ¿Siempre tienes que mirar el pulso? Sí. ¿Cómo lo tienes que mirar? De forma bilateral, en ambas arterias. Los únicos que tienen pulso son las arterias, principalmente las arterias femorales. Que tienes que mirar que sea simétrico, o sea que en ambos lados esté, que sea concordante. ¿Qué significa concordante? Que sea igual al corazón. Esto, si no es concordante, algo está ocurriendo. Y lo otro, vas a mirar la fuerza del pulso, si es un pulso muy fuerte o si es un pulso muy débil. A ver, vas a tener algo que se llama pulso saltón, eso lo van a ver más adelante. También puede ocurrir. ¿Listo?